quiero compartir lo que yo he aprendido en estos últimos años con las herramientas de inteligencia artificial. Creo que mucha gente, hay demasiada información y está pasando tantas cosas tan rápido que creo que mucha gente a veces siente inseguridad o no se sienten seguros de lo que están haciendo, pero a medida que vamos explorando y vamos utilizando las herramientas, creo que nos vemos más cómodos en utilizar las herramientas y sí nos ayudan muchísimo. Ya sé que muchas noticias son bien negativas, ¿no? De que se va a acabar el mundo, que los robots nos van a atacar como en el Terminator y nos van a correr de los empleos y se va a acabar la chamba y creo que en cierto modo hay cierta verdad con todo eso, pero realmente yo creo que lo que va a suceder es que a medida que la gente utilice más y más y se vayan refinando las herramientas también de inteligencia artificial, creo que la gente se va a dar cuenta que sí es útil, que sí nos ayuda y creo que en cierto modo eso es parte de lo que quiero compartir hoy con ustedes. Y lo interesante es que la historia se las voy a contar un poco al revés, pero antes de empezar, quiero que reflexionen en una cosa. Piensen en todo el tiempo que le dedicaron a su vocación, desde la prepa, la universidad, la primera chamba, cómo aprendiste, cómo te estresabas a la hora de la chamba, cómo empezaste a resolver problemas, cómo cada vez te sentías más seguro y vas agarrando esa confianza porque vas acumulando esa experiencia y vas tomando decisiones basado en lo que está pasando en la empresa o los cambios de tecnología y, y vas acumulando esa experiencias y muchas veces los aprendizajes vienen de cuando cometes un error enorme o algo sale muy mal. Entonces esas son lecciones muy, muy grandes que también son parte de la experiencia. Eh, lo primero que me di cuenta es que la experiencia es lo que yo tengo y que estas nuevas herramientas de inteligencia artificial me están permitiendo organizarme un poco mejor, hacer las cosas un poco más rápido y eso es un poco interesante porque eh, creo que lo he compartido con varias personas en donde ya he construido un par de agentes para hacer cositas como limpiar mi correo electrónico, los correos que están en la basura. Por ejemplo, hay unas cosas que yo las puedo hacer más rápido y les voy a dar un ejemplo, pero cuando lo haces 100 veces, tarde o temprano vas a meter la pata o vas a cometer un error o porque lo copiaste mal o porque llegó el perro y se montó ahí en la computadora y se descompuso todo, ¿no? Pero me di cuenta que sí me ayuda mucho todo esto, ¿no? Y que realmente yo y ustedes, cuando utilicen las herramientas de inteligencia artificial, ustedes son la semilla de todo, es lo que empieza todo. Sin ustedes no se, o sea, sin ustedes no sirven las herramientas de inteligencia artificial. Ustedes las usan para su beneficio. Eh, entonces, lo importante es que entiendas que la inteligencia artificial no va a reemplazar tu experiencia. No hay forma de que eso suceda. Y lo que tenemos que aprender es sentirnos cómodos con ciertas herramientas para poder utilizarlas para nuestro beneficio. Y eso ha pasado para nosotros que ya estamos en la tercera edad. Hemos pasado por varias de estas transiciones, ¿no? Desde la PC, cuando empezamos a usar las PCs, ahora pues ya todo el mundo tiene sus PCs, luego pasamos lo del Internet, cómo empezó a cambiar todo con el Internet, las nuevas empresas, todo se hace en línea, todo se vuelve digital, todo se hace en línea, luego vienen los teléfonos celulares y de repente ya dependes de tu celular, ya no puedes salir de tu casa sin el celular y te vas dando cuenta que aunque no quieras, el hecho de que tienes un teléfono celular, ya estás usando inteligencia artificial, estás rodeado de inteligencia artificial. Por ejemplo, cuando usas Waze, cuando ordenas Uber, cuando ves el pronóstico del tiempo, cuando hablas con tu familia porque están en el extranjero o alguien está de viaje,
mucho de eso por detrás de la escena es básicamente los principios de inteligencia artificial. Entonces, el hecho de que ya tenemos el teléfono celular, ya estamos inundados de inteligencia artificial, estamos rodeados, ya estamos inmersos en la inteligencia artificial. La diferencia ahora es que ya no son los sistemas como Uber, en donde estamos dependiendo de los servidores, sino que ahora nosotros estamos al mando de estas nuevas experiencias. Y para contarles qué fue lo que sucedió conmigo y cómo fui llegando a esto de la inteligencia artificial, primero me voy a ir a el trabajo que yo hacía en AT&T cuando compraron DirecTV, desde Sky en México. Yo había trabajado muchos años en AT&T, en los laboratorios de AT&T, porque era cuando el Internet estaba nuevo. Y yo tenía a mi cargo, era el director de los laboratorios de Internet dentro de los laboratorios de AT&T. Y dentro de todo lo que era Internet, yo tenía todo lo que era multimedia, cuando empezaba a salir y podías mandar el audio por el Internet y luego el video por Internet, y mucha gente no creía que eventualmente, pero ahorita todo es todo el video, todo lo que haces, todos los videos, todas las pláticas, todo eso es por internet. Todo el video que vemos es 80% del tráfico en todo el planeta. 80% del tráfico es una forma de video. De hecho, nosotros ahorita en esta conferencia estamos básicamente compartiendo video. Bueno, entonces me ponen a trabajar con el grupo de finanzas, porque lo que querían es saber cómo planear la infraestructura cuando íbamos a lanzar el nuevo producto de servicio de paga de televisión por Internet. Y como ustedes saben, DirecTV era todo por satélite y tenía sus retos, pero también a través del Internet tiene sus retos. Entonces, a mí, como yo ya sabía bastante de multimedia por Internet, me encargaron de trabajar con el grupo de finanzas para saber cómo iba a crecer cómo tenía que crecer la infraestructura y planear 3, 6, 12 y hasta 18 meses por adelantado. Y lo interesante de trabajar con el grupo de finanzas fue que ellos últimamente ellos mandaban cómo iba a salir ese producto, porque si no había dinero no se podía desarrollar el producto, y si no habían entradas, si no se lanzaba el producto, entonces finanzas recortaba todo el budget. Entonces estuvo raro y empecé a trabajar con ellos, y la idea de mi trabajo era, una vez que ellos me dan la proyección de cómo va a crecer el producto, cuántos clientes se iban a suscribir y cuánta gente iba a utilizar los videos de paga por internet, y de ahí derivar, viendo cómo la información de los sistemas, para yo hacer la predicción y decirle a los de sistemas cuántos servidores tienen que comprar, servidores en inglés le dicen clusters, porque no es un servidor, son cientos de servidores para ciertos servicios. A veces nada más es uno o dos, pero hay servicios que requieren de cientos y cientos de servidores. Entonces ponen en inglés le dicen cluster, donde todas estas máquinas están dedicadas a dar el servicio. Y como se pueden imaginar, mandar video por internet pues requiere mucho de esa infraestructura. Entonces mi trabajo era planear para decirle a los de sistemas cómo iba a crecer cómo iba a crecer la infraestructura. Para mí el reto era que yo tenía que sacar de cientos de sistemas, creo que una vez conté cuántos eran, y eran como 400 diferentes servicios. Entonces yo tenía que sacar la información de cada uno de estos servicios, buscar cuál era el tope de las transacciones y acumular esa información, y luego hacer la proyección basado en lo que me habían dado finanzas, para decirle a los de sistemas cuánto iba a crecer, y los de finanzas decirles cuánto dinero les podían dar para que pudiera crecer la infraestructura. Entonces, para yo hacer eso, tenía que sacar muchísima data todos los días. Y empezó para mí para ver cuánto eran las máximas transacciones que cada servidor tenía que realizar cuando el cliente pedía esa información. Y empecé a sacar la data y los datos, y me empecé a dar cuenta que habían patrones, que algunas cosas estaban correlacionadas. Y esta es una forma súper simplificada de cómo se lo estoy presentando, pero
yo les presentaba todo el sistema completo en una forma muy visual, porque de nada les sirve a los ejecutivos tener un millón de numeritos que no, o sea, no le ves ni pies ni cabeza, no tiene sentido. Entonces yo se los presentaba como gráficas muy sencillas, ¿no? Esto es demasiado simplificado, pero unos de los servicios eran bastante complicados, bastante interesantes. Y lo difícil era tener que entender cuando estaba fallando un sistema y cuando no estaba fallando el sistema. Y había sistemas que de repente, cada hora, y si se lo pueden imaginar, cada hora la gente le está cambiando el canal o no quieren ver el comercial. Entonces se van y hacen otras cosas y de repente hay una tremenda demanda de el cambio de canales, los nuevos comerciales y todo eso. Y hay unos picos que el sistema los tenía que aguantar. Entonces yo les proveía toda esa información y se los entregaba en forma muy visual, porque eh, era un caos, era súper caos. Pero en fin, pero eso me sirvió mucho porque entonces yo empecé y era imposible para mí. Dices, tenemos 400 servicios, hay 86.400 segundos en el día, me mandan toda esta información, no puedo ver, no puedo estar viendo todo esto yo solo, no puedo como ser humano, es imposible que yo vea cada uno de estos sistemas. Y entonces lo que yo empecé a hacer es lo que ahora se llama machine learning. Es entrenar a la máquina a entender todo lo que está sucediendo con todo el sistema. Y literalmente yo empecé de cero. La otra cosa que me llamó mucho la atención es que por ahí de los años 2000 y un poquito antes, cuando había algo nuevo, eh, teníamos la tendencia de comprar el libro de la introducción a programación, introducción a sistemas, programación para tontitos y cosas de esos libros. No sé si ustedes se acuerdan. Pero lo que empezó a suceder es que para cuando yo estaba trabajando en esto, ya habían varias pequeñas comunidades que se apoyaban. Entonces, si yo tenía un problema de programación y quería hacer cómo puedo hacer esto en una forma eficiente, me ponía un mensaje en la comunidad y me llegaba la respuesta. Y yo empecé a contribuir también. A medida que yo hacía mis sistemas y experimentaba, yo también apoyaba a la gente. Entonces forma una comunidad. Ya no tienes que comprar libros, ya no tienes que ser un experto en ciertas cosas, porque ya tienes una comunidad que te está apoyando. Y así realmente fue como yo desarrollé todo el sistema. Yo solo desarrollé todo el sistema para que supieran lo que estaba pasando con toda la infraestructura de DirecTV. Entonces, yo estaba muy orgulloso de eso, pero también ya estaba yo harto. O sea, ya era la grilla, la política. Dije, no, yo tengo que hacer algo diferente, ya no puedo seguir en esto. Y lo que sucede es que, pero lo que yo lo veía como un diagrama de flujo muy sencillo. O sea, básicamente, sí hay un millón de numeritos que tengo que procesar cada día, pero el concepto básico es bien sencillo. Es adquieres los datos, los analizas y generas un reporte. Así de sencillo. Y muchas cosas, se los puedo asegurar, que si se ponen a pensar, es este proceso. Agarras algo, lo analizas y generas algo. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver una y otra vez en la inteligencia artificial. Entonces, como les estaba contando, yo estaba harto y entonces dije, tengo que hacer algo diferente, ya, me van a retirar de cualquier manera, entonces voy a hacer algo diferente porque ya estoy harto de esto. Y llega un amigo mío y me dice, oye, Lalo, que necesito tu ayuda porque tú sabes de esto y que tengo unos algoritmos que van a acelerar los cómputos de inteligencia artificial y vamos a ser millonarios y no sé qué tanto. Y dije, pues órale, a ver, enséñame cómo le vamos a hacer. Y me enseña este diagrama. Ok, le digo, pues yo he visto esto. Ok, pues primero, pues yo pues, estaba pensando así y esto es, pues, o sea, aquí hay algo. A ver, se parecen mucho, ¿no? Pues sí, pues agarras tu data, tienes a la gente, hace una pregunta y genera unos resultados. ¿Ok? Y esto fue hace un año, un poquito más de un año. Pero luego me puse a pensar, a ver, yo ya vi esto
en 1986. 1986. Yo fui parte de un equipo que básicamente se dieron cuenta cuando salió la Macintosh con la nueva interfase. Mi jefe me contrató, desde luego. Me dice, yo lo quiero hacer de tal manera que hagas que tu programa sea tú que escribes una gráfica y ya. Y toda la inteligencia estaba empacada detrás de cada uno de estos cuadritos. ¿Ok? Entonces, los científicos no tenían que saber cómo programar nada de esto, simplemente tenían que hacer las conexiones entre los cuadritos. Dije, pues esto es lo mismo que están haciendo estos cuates, que se está poniendo de moda 30 años después, 40 años después. Digo, pues esto yo ya lo había vivido cientos de veces. Y entonces la pregunta que les quiero hacer es, ¿cuánto vale todo lo que has aprendido a través de tu carrera? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale tu experiencia? Y eso es lo importante. Y eso fue lo que me llevó a organizar la IA Expo Internacional. Porque me di cuenta que yo estaba usando muchas de las herramientas, que yo ya había hecho mucho esto de lo que llaman en inglés la programación sin codificación, no code programming. Y digo, pues yo ya hacíamos eso hace 40 años, o sea, no es nada nuevo. Y cuando hice lo de DirecTV, dices, es que no es posible para un grupo de seres humanos que revisen tanta información, que está cambiando dinámicamente. Si está creciendo y está cambiando, no es posible. Entonces lo tenía que hacer una máquina. La máquina lo hacía por mí. Yo en la mañana lo que hacía es soltaba yo a la máquina a la 1 de la mañana para asegurarme que tuviera toda la data del día anterior. Y cuando yo llegaba a la oficina, ya estaban los reportes listos para entregarse. Entonces mi maquinita trabajaba ahí toda la noche recogiendo la data, analizándolo y haciendo los diagramas. Y eso me ahorró muchísimo tiempo. Entonces yo empecé a conectar todo esto y sabía que había una oportunidad. Más que una oportunidad, es la necesidad de tener una comunidad donde nos apoyáramos con todo esto que está sucediendo, porque hay un chorro de información que está pésima, y queremos algo en donde la gente se sienta cómoda y puedan aprender a usar las cosas. Entonces yo empecé a utilizar muchas de las herramientas de inteligencia artificial y me costó un poco de trabajo, se los confieso. Y todo esto es lo mismo de cuando fueron a la escuela, de cuando sacaron su título y todo eso, le tienes que dedicar tiempo. Y he utilizado muchas de las herramientas de inteligencia artificial y están cambiando constantemente, pero ya tengo 3 que uso constantemente. Bueno, realmente son 4 o 5 porque también dependiendo de lo que tenga que hacer, uso diferentes cosas. De hecho, por ejemplo, aquí esta lámina y la mayoría de las láminas que les estoy presentando me ayudó la inteligencia artificial. ¿Ok? Pero yo le di la información. Yo fui el que le dijo, ¿sabes qué? Me estás ayudando en mercadotecnia, me estás ayudando en la plataforma de los clientes, me estás ayudando en operaciones, me estás ayudando en mis finanzas, en el diseño gráfico y en el software, en todo lo que estamos haciendo. Gracias por tener estas herramientas a la mano. Yo puedo hacer todo esto y ahorrarme tiempo y dinero también. ¿Ok? Y ahora les voy a dar varios ejemplos en donde, además de de estas láminas que les estoy presentando a ustedes, unos ejemplos de cosas que yo hago día a día y el grupo de mercadotecnia, ojalá ya se hayan reunido las muchachitas del grupo de mercadotecnia, que me encanta, les voy a enseñar el increíble trabajo que hacen estas profesionales. Mis LinkedIn posts, ahora mucho lo hago con inteligencia artificial. Ahora, quiero aclarar que yo soy la semilla de todo lo que yo pongo en la línea. Que sí me ayuda la inteligencia artificial, sí me ayuda la inteligencia artificial. Pero de otra forma me tardaría muchísimo, no sería la misma calidad, no sería el mismo resultado. Y hoy tenemos que hacer las cosas, si no lo haces ahorita, pierdes esa oportunidad. Entonces tenemos que avanzar a medida que estas herramientas progresan. Este es un ejemplo. Todo esto detrás de estas partes la hice con
ChatGPT y con Canva. Por ejemplo, las letritas, si le ven las negritas y los iconos y todo eso no lo puedes hacer tú directamente en cualquier post en muchas de las redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, en Instagram. No puedes poner negritas si tú lo estás marcando, pero tú le puedes decir a la inteligencia artificial, ¿sabes qué? Quiero que enfatices esto, que las quiero en negritas. Y paz, o sea, sale y no tienes que hacer nada más que darle la idea y que te dé la información. Este es un ejemplo. Eh, los posts de Instagram, ¿ok? No sé si Andrés está por aquí, ojalá ya se haya unido. Hola, aquí También. estoy. Ah, qué bien. Pues cuéntanos, ¿cómo haces los posts de Instagram? Ujú. Sí, no, me ayuda muchísimo la IA para, por ejemplo, sintetizar la idea. Instagram es una red social que busca inmediatez. Hay mucha información, hay muchos visuales, entonces tenemos muy pocos segundos para captar como la información, la idea. Entonces nos ayuda mucho como a sintetizar lo que queremos proyectar, a veces también hacer incluso la idea del post. No te hace el post, pero sí te hace la idea y cómo hacerlo lo más creativa o que pueda gustar más. Entonces ya después de darte la idea, uno la construye y es un trabajo en equipo entre la guía, el marketing y uno también un poquito de experiencia pues con redes sociales que va más allá como siendo consumidora de la misma, porque si yo no consumo, en este caso que yo manejo Instagram, no sé cómo funciona y, y al tener esa información de qué es lo que la gente está esperando y cómo se mueve o cómo se recibe la información, pues tú puedes trabajar de la mano, ¿no? Porque la IA te puede dar muchas ideas, pero tú debes saber elegir cuál de todas esas como la mejor o la que puede tener éxito o en qué momento publicar, porque eso también te da esa data te la da pues Instagram, pero que también trabaja con IA. Entonces aprendes a saber qué publicar, en qué momento hacerlo y que sea de lo más interesante para poder llamar la atención. Gracias, Andrea. Bueno, esto es un ejemplo del trabajo que ella está haciendo para nosotros, ¿eh? Y cuando me mandó esta la primera con el robot, dije, yo ya no hago nada de esto. Ellas hacen mucho mejor trabajo de lo que yo me imagino, ¿no? Y de lo que yo puedo hacer. En fin, ese es otro ejemplo en las redes sociales. Eh, Creo que hace un buen tiempo también les había mencionado, sí mandé un mensaje una vez para decirles que estamos publicando noticias en el sitio, pero más que nada era para yo poder entender cómo hacer todo esto automáticamente, que una agente se encargue de hacer esto. Y básicamente he llegado al punto en donde yo simplemente le digo, dame las noticias de tal a tal día, de medicina, de lo que sea, y básicamente publica la información. Y eso fue un proceso muy interesante, porque cuando yo lo hacía manualmente, tenía el tiempo de yo ver las noticias y leerlas, y era una forma para mí de actualizarme de lo que estaba sucediendo en esta rama de la tecnología. Y a medida que lo fue automatizando, me di cuenta de que entre más lo automatizaba, menos yo leía las mismas noticias. Entonces, me hice una propuesta de hacer las noticias de tal manera que yo nada más viendo el título tenga una buena idea de lo que está sucediendo. Y entonces todo eso a través de varios meses entrené a la gente a publicar las noticias, y las últimas veces han llegado 13, 14 noticias, las suelto ahí en la noche y al día en la mañana siguiente yo ya veo todas las noticias que me llegaron, y para mí es una forma de actualizarme. No creo que mucha gente está viendo las noticias, pero en cierto modo, si hay gente, espero que les sirva, que les ayude mucho, porque se va a ir actualizando, pero realmente para mí era entender cómo se puede hacer esto sin yo tener que hacer esto. Ahora, si yo lo hago manualmente, lo puedo hacer más rápido, pero cometo errores. Entonces,
Sí se tarda un poco más en publicar las noticias, pero no tengo yo que ya estar sentado enfrente de la computadora. La puedo dejar que trabaje toda la noche y aunque no sea lo más rápido, ya al siguiente día ahí está toda la información, ahí está todo lo que necesito para dejarme de preocupar. ¿Ok? Otro ejemplo este es otro ejemplo de de no code programming, de programar sin codificar. Pero realmente al final de cuentas alguien está creando el código. En este caso yo utilicé CloudWork y básicamente genera el sitio web. El sitio web, cuando ustedes vayan a visitarlo, realmente, bueno, es una combinación de dos plataformas. Aquí yo uso Go High Level, que es la plataforma de CRM, de atención al cliente, y uso CloudWork para que genere las páginas de inteligencia artificial. Y básicamente lo único que tengo que hacer es hacer copia y pégalo en Go High Level y publicarlo y ya, se acabó. Y es más, eso lo puedo automatizar, pero ahí sí yo lo hago manual porque sí me da mucha cosa esto porque básicamente es nuestra presencia al mundo. Entonces lo tenemos que hacer con mucho cuidado. Pero básicamente ya la mayoría del trabajo está hecho por inteligencia artificial. Yo no escribí nada de ese código. Yo simplemente le digo, de vez en cuando le meto la mano, pero muy raras veces. La mayoría del tiempo le digo, ¿sabes qué? Mueve esto aquí, pon esto acá, ponle esta foto, cambia esta foto y genera todo. Y lo interesante de todo esto es que entre más uso las herramientas, sucede algo interesante. Las herramientas de inteligencia artificial se acuerdan más de lo que yo hice en los últimos meses y te dicen qué es lo que hiciste, cómo hacerlo mejor. Se te olvidan cosas y la inteligencia artificial te va recordando, haz esto, haz lo otro, bla, 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 cosas de esas. Es un ejemplo. Eh, si les llegó el correo, también lo hizo la inteligencia artificial. ¿Eh? Entonces, igual, la misma manera le dije, ¿sabes qué? Escríbeme un correo, adopta el rol de que tú eres el profesional y tú sabes hacer todo esto y por favor, házmelo y mándalo a toda la gente que se ha inscrito y se ha registrado para participar en la IA Expo. Todo esto ya no codifico, yo no hago nada de esto, la mayoría es automático. Entonces, espero que esto les empiece a dar una idea de lo que se puede hacer. Y este es un ejemplo del equipo de marketing que tenemos, es el trabajo que ellas hacen y es algo increíble. Como les dije, la calidad es cuando yo me di cuenta del valor de tu experiencia cuando las usas con la inteligencia artificial. Porque yo jamás hubiera podido generar algo de esta calidad, o sea, he generado 20,000 cositas y me imagino que ustedes también lo han hecho, pero cuando tú tienes el background, tienes la educación, tienes la experiencia y te dan estas herramientas, los resultados son increíbles, son realmente fabulosos y me siento bendecido de estar trabajando con estas personas. Sí, Frank, adelante. Sí, mira, Lalo, no sé si sea la oportunidad. A mí me gustaría comentar, ¿sí me escuchas bien? Sí. A mí me gustaría comentar mi experiencia, no sé si sea momento o más al rato. Yo te pregunto, no sé si se Sí, pueda. adelante. A ver, hazme la pregunta. Sí, mira, Sí, yo he estado trabajando ahorita en unos sistemas de ahorro de energía que se llaman BESS, BESS. Yo de eso desconozco, bueno, yo creo que no sé, no sea, digamos, calcular una situación similar con las nuevas baterías que existen para poder hacer la captación de la energía y en su momento la utilización de la energía en cierto momento. Entonces, yo le hice a la inteligencia artificial, le hice la pregunta específica
tengo algo de nociones me refiero mucho a lo que tú estás diciendo, de que sí tienes que conocer algo de lo que estás haciendo para ver qué es lo que te dice la inteligencia artificial. Le hice la pregunta específica y wow, o sea, ahora sí que me escupió Ujú, el diseño completo del sistema, su ujú. capacidad, su ahorro y su costo. O sea, una cosa increíble. O sea, yo sí te puedo decir que lo he estado usando y inclusive para diseñar flyers y todo este tipo de cosas, tú le das la idea general, le dices qué es lo que quieres que aparezca, qué es lo que no quieres que aparezca, y en el momento que te aparece un flyer, tú le dices, oye, sí, mira, quítale el teléfono o quítale tal cosa y te lo vuelve a hacer. O sea, en media hora hiciste todo el trabajo que a lo mejor alguien lo debió haber hecho en todo un día, ¿no? Y lo haces a tu manera, lo haces a tu gusto, pero bueno, sí tienes que saber algo de lo que estás haciendo para saber que lo que te está ofreciendo la inteligencia artificial, ¿no? En este caso, yo uso Meta y ya ves que hay muchas maneras, hay ChatGPT, hay no sé qué, y hay Cursive y hay no sé qué. Entonces, pero yo sí te lo puedo decir por experiencia propia, que sí funciona esta cosa, la inteligencia artificial, y bueno, nada más hay que canalizarla, ¿no? Y lo que tú Exactamente. dijiste, lo que tú dijiste al principio, ¿no? Oye, pues esto yo ya lo estoy usando, ya lo usé hace 30 años, esto canalicé la conexión por acá, lo puse a trabajar de esta manera. Entonces, digo, realmente, por lo que estoy oyendo, Lalo, pues la inteligencia artificial, pues no es tan nueva que digamos, o sea, No, simplemente yo creo que le vieron el momento comercial oportuno y ya la están, digamos, explotando de alguna manera. Es sí, así mi es. opinión, ¿no? Es mi De punto de hecho, vista. sí, de hecho, la palabra inteligencia artificial fue, generada en 1950 y tantos, 1957 quiero decir. Y de hecho, los que hayan visto la película de Alan Turing, él durante la Segunda Guerra Mundial, él estableció una relación matemática de medir la inteligencia, de cómo medir la inteligencia de los sistemas. Y eso fue en los 1940. Han habido varias olas de inteligencia artificial, pero como que llegaron y se fueron. Y fue hasta recientemente que hay suficiente capacidad de cómputo para poder hacer lo que hoy llamamos inteligencia artificial, pero no es nada nuevo. En cierto modo, no es, esto ya tiene más de medio siglo. ¿Okay? Va para 80 años desde que se empezó a cuantificar la inteligencia. Pero ahora sí ya ha cambiado todo, y la diferencia es que eh, antes impactaba nada más una cosa, era muy local, pero ahora está impactando todo y es a nivel mundial. Eso es lo que ha cambiado, y por eso hay mucha confusión, pienso en eso. Eh, pero al final de cuentas tienes razón, Frank. Tú eres el filtro de todo esto. Eh, y sí, hay que tener mucho cuidado. Ya sé que no quería hablar de cosas negativas y todo eso, pero sí tienes que tener mucho cuidado, porque sí te pueden eh, eh, comete errores. Yo creo que eh, si tú no estás de por medio eh, con cuidado y aprendiendo y sabiendo qué es lo que quieres, eh, te puede dar resultados. Hay mucha mala información en el Internet. Y de hecho, hace un año, cuando di una de los primeros webinars, creamos una página web. Y para mí fue interesante porque dices, oye, me tardé 20 minutos porque andaba platicando con la gente de cómo hacer todo esto, pero yo lo puedo hacer ahora ya en 2 patadas. Y generamos esta página web, y me puse a pensar, todo esto que hice es falso. O sea, era un ejemplo, era para enseñarle a la gente cómo construir tu página web. Y me di cuenta de que publiqué algo que es pura mentira, porque no existía la compañía, no tenía los productos, o sea, era fabricado, y fue un ejemplo. Entonces,
si yo hago eso, imagínate la cantidad de gente que está poniendo toda esta mala información. En fin, Claro. bueno, ese es otro tema. Pero básicamente la inteligencia artificial, a ver, me voy a regresar a una de estas. La inteligencia artificial funciona de esta manera. Tú le das la información, o sea, en cierto modo puedes pensar, yo soy la base de datos, yo soy el que tiene la información, le das el prompt a la inteligencia artificial, analiza tu prompt, y basado en lo que tú le piensas en el prompt, empieza a generar el reporte que tú quieres, o genera el output que tú quieres. Es el mismo proceso. Eso no ha cambiado, eso no va a cambiar. Creo que la única diferencia es que la inteligencia artificial, ahora las aplicaciones tienen memoria. Entonces, entre más las uses, más se va a acordar de lo que tú prefieres, cómo te gusta. Pero al final de cuentas, tú decides quién es el qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve. Tú eres el filtro final de la información que necesitas. No hay de otra. ¿Ok? A ver, bueno. Entonces nos quedamos aquí y creo que, bueno, esto es un ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo. Sí utilizamos muchas de las herramientas de inteligencia artificial, sí nos ahorra mucho tiempo y recientemente sí le trabajé mucho y le pueden preguntar a Tere, no sé si pudo llegar Tere, pero la semana pasada le dije, oye, tenemos un chorro de cosas que hacer, pero ahora sale todo más rápido porque ya tenemos la infraestructura, ya sabemos qué aplicaciones utilizar. Yo les di rienda, todo mi apoyo a las muchachas que están trabajando nosotros en todo lo de marketing y ya no me meto con ellas. Ellas saben lo que están haciendo y la cantidad de tiempo que nos ahorramos es increíble. La cantidad de dinero que nos ahorramos es increíble. En otras ocasiones, como dijiste tú, para hacer los flyers, necesitabas el diseñador gráfico, el otro, la impresora y no sé qué tanto y cuánto tiempo. Ahora lo puedes hacer tú en cuestión de minutos, ¿no? Sabiendo qué herramientas quieres utilizar, qué herramientas te acomodan para que tú hagas el trabajo lo más eficiente posible.